Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso y que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en la mente de muchos de ustedes, el fascinante, a veces dramático, y siempre intrigante mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a poner el foco en dos de las figuras más queridas y comentadas, la talentosísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje a través de una historia que al principio parecía sacada de un cuento de hadas moderno, pero que lamentablemente terminó con un final menos feliz. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la ruptura de Hande y Kerem. Vamos a bucear en los rumores, las especulaciones, y tratar de discernir la verdad, o al menos, lo más cercano a ella que podamos obtener. Así que si son fanáticos de las series turcas, si disfrutan del chismecito de farándula, y si sienten curiosidad por lo que sucede detrás de las cámaras en la vida personal de estas estrellas, quédense hasta el final. Les prometo que vamos a desvelar detalles interesantes y al concluir, tendrán una visión más clara de lo que pudo haber ocurrido. Pero antes de comenzar, como siempre, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí les traigo la información más relevante sobre el mundo del entretenimiento, análisis de tendencias, y por supuesto, todos los chismes que tanto les encantan. Suscríbanse y formen parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan. Ahora sí, comencemos. *** El romance que conquistó al mundo, Love is in the air, y el nacimiento de Hanke ***. Todo comenzó con Love is in the air, una serie turca que como un torbellino, conquistó corazones en todo el mundo. La serie nos presentaba a Eda Yildiz, interpretada por la encantadora Hande Erçel, y a Serkan Bolat, encarnado por el magnético Kerem Bürsin. La historia de una joven que se enamora de un hombre de negocios arrogante pero irresistible fue un éxito rotundo. Pero lo que verdaderamente prendió la mecha de la curiosidad y el fervor de los fans fue la increíble química que emanaba de Hande y Kerem. La conexión entre Eda y Serkan era innegable. Sus miradas, sus roces, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo indicaba una conexión profunda que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato. ¿Era todo actuación? ¿O había algo más entre ellos? La respuesta, como ya sabemos, fue afirmativa. La realidad superó a la ficción. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció. Se convirtieron en la pareja del momento. Se les comenzó a llamar cariñosamente Hanke, una combinación de sus nombres que se convirtió en sinónimo de amor y perfección. Compartían fotos juntos en redes sociales, posaban en eventos públicos con miradas cómplices y gestos de cariño, se dedicaban mensajes románticos llenos de afecto. Era el sueño de cualquier fanático de las comedias románticas hecho realidad. Parecían una pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos y, sobre todo, enamorados. Su amor parecía inquebrantable. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, celebraban sus éxitos y parecían estar destinados a pasar el resto de sus vidas juntos. *** La tormenta perfecta, los primeros indicios de problemas ***. Pero como suele suceder, la perfección es efímera. Y aquí es donde la historia, como una buena novela turca, se torna compleja y llena de giros inesperados. Después de un tiempo comenzaron a surgir los primeros rumores de una posible crisis en la relación. Las señales eran sutiles al principio. Se notaba una disminución en la frecuencia de sus publicaciones en redes sociales juntos, y en algunos eventos parecían distantes, menos afectuosos. Los medios turcos, siempre atentos a los detalles de la vida de las celebridades, comenzaron a especular sobre un distanciamiento, sobre discusiones y sobre posibles problemas en su relación. Las conjeturas y rumores se multiplicaron rápidamente, alimentados por la incertidumbre y la curiosidad de los fans. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había llevado a esta pareja, que parecía tan sólida, a la inestabilidad? Las especulaciones fueron variadas. Se habló de agendas incompatibles, de la intensa presión mediática a la que estaban sometidos, de las diferencias irreconciliables en sus personalidades. La fama, como se dice, puede ser un arma de doble filo.
El constante escrutinio público, las expectativas de los fanáticos y la dificultad de mantener una vida personal en medio de tanto interés pueden ejercer una presión enorme sobre cualquier relación. También se mencionó la intervención de terceros, aunque, claro, estos rumores nunca fueron confirmados. La posibilidad de infidelidades de interés. Ese románticos fuera de la relación, siempre es un tema sensible y que genera mucha especulación. Lo cierto es que en algún momento Hande y Kerem dejaron de ser pareja. La noticia de su ruptura fue un shock para sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de sorpresa y de preguntas sin respuesta. ¿Qué había salido mal? ¿Cómo pudo terminar una relación que parecía tan fuerte? Asterisco asterisco el torbellino de los rumores, infidelidades y terceros en discordia asterisco asterisco. Y aquí es donde la historia entra en su fase más impactante. Aunque nunca hubo una declaración oficial, un comunicado conjunto que explicara los motivos concretos de la ruptura, los rumores persistieron y se intensificaron con el paso del tiempo. Los medios y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, y la incertidumbre alimentó la imaginación de los fans. Se habló de celos, de infidelidades por parte de Kerem, y hasta de un supuesto interés de Hande en otras personas. El mundo del espectáculo, con su glamour y sus secretos, se convirtió en el escenario de un drama que mantuvo a todos al borde de sus asientos. Uno de los rumores más fuertes, y que generó gran controversia, involucraba a Hande con un empresario turco. Se decía que ella y este hombre habían sido vistos juntos en varias ocasiones, y que la relación era mucho más que una amistad. Las fotos, las supuestas citas, los mensajes filtrados, todo alimentó la especulación. Aunque nunca se demostró nada, este rumor fue difundido por la prensa y por los comentarios de los fans, que comenzaron a especular sobre una posible traición de Hande a Kerem. La idea de que Hande hubiera encontrado consuelo en los brazos de otro hombre después de una ruptura dolorosa era un tema de debate constante. Otro rumor, este menos específico pero igualmente dañino, hablaba de una supuesta infidelidad por parte de Kerem con una compañera de trabajo. Se decía que Kerem había mostrado un interés particular en otra actriz, y que existían pruebas que indicaban una posible relación sentimental. Nuevamente nada fue confirmado, pero la especulación y la rumorología alimentaron la imagen de una relación desgastada y llena de problemas. Estos rumores, alimentados por la necesidad de los medios de generar contenido, y por la insaciable curiosidad de los fans, crearon un clima de tensión y desconfianza. La imagen de Hande y Kerem como una pareja perfecta se rompió en 1000 pedazos. Asterisco asterisco la dificultad de la verdad, ¿qué hay de cierto en todo esto? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es difícil de determinar. Las celebridades, especialmente en Turquía, son muy celosas de su privacidad, y rara vez comparten detalles íntimos de sus vidas personales. Es comprensible que deseen proteger su intimidad y mantener cierta distancia de la opinión pública. Es probable que muchos de los rumores sean falsos o exagerados, alimentados por la necesidad de los medios de generar contenido y por la curiosidad insaciable de los fans. La industria del entretenimiento, con su competitividad y su afán por las primicias, puede distorsionar la realidad y crear historias sensacionalistas que atraen a las audiencias. También es importante recordar que las relaciones humanas son complejas. Pueden haber múltiples factores que contribuyen a una ruptura, diferencias en la personalidad, metas diferentes, la presión del trabajo, la falta de comunicación, el aburrimiento, etc. Culpar a una sola persona o a un solo factor es simplificar demasiado la situación. Lo que sí es cierto es que la ruptura entre Hande y Kerem fue un golpe para sus seguidores, y que las especulaciones y los rumores solo agravaron la situación. El público que los admiraba como pareja sintió una gran decepción, y la incertidumbre solo generó más tristeza y especulaciones. Asterisco asterisco el camino hacia adelante, las carreras de Hande y Kerem después de la ruptura asterisco asterisco. A pesar de la adversidad, ambas celebridades han seguido adelante con sus carreras, demostrando su profesionalismo y resiliencia. Han demostrado que aunque el amor pueda acabar, la vida continúa, y que el éxito profesional puede ser una forma de sanar heridas y de encontrar la felicidad. Hande, por su parte, ha continuado trabajando en la industria de la televisión, protagonizando nuevas series y consolidando su imagen como una de las actrices más queridas de Turquía. Su talento y su belleza la han convertido en una de las figuras más populares del país, y sus proyectos son siempre esperados con gran expectación.
Además de su trabajo en la pantalla, Ande también ha sido noticia por sus campañas publicitarias y por su activismo en temas de salud y bienestar, utilizando su plataforma para generar conciencia y ayudar a los demás. Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha participado en proyectos internacionales, ha ampliado su alcance profesional y ha mantenido una imagen de profesionalismo y dedicación. Su carisma y su talento le han abierto las puertas a nuevas oportunidades, y sus seguidores están ansiosos por ver qué proyectos tiene preparados para el futuro. En cuanto a sus vidas sentimentales, ambos han sido vinculados a otras personas, aunque ninguno ha confirmado públicamente una nueva relación estable. Han aprendido a lidiar con la presión mediática y a proteger su intimidad, mostrando una madurez que les ha ganado el respeto del público. *** El dilema sin respuesta, ¿qué pasó realmente? ***. Pero, ¿quién tiene la razón? ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo infidelidades? ¿Fueron las agendas incompatibles? ¿La fama los consumió? La verdad, queridos amigos, probablemente nunca la sabremos con exactitud. Es posible que con el tiempo, alguno de los involucrados decida revelar su versión de los hechos. Pero por ahora, debemos conformarnos con las especulaciones y los rumores. Lo único que podemos hacer es especular, analizar la información disponible y sacar nuestras propias conclusiones. Podemos leer entre líneas, interpretar gestos y expresiones, y tratar de entender lo que pudo haber pasado. Pero al final, la verdad última permanecerá en secreto. Lo que sí sabemos es que Ande y Kerem fueron una pareja que nos hizo soñar, que nos regaló momentos inolvidables, y que a pesar de la ruptura, siguen siendo dos figuras queridas y respetadas en el mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, aunque terminó, dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. *** Un legado de amor y talento, el impacto de Hanke ***. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, con sus idas y venidas, sus éxitos y fracasos, ha dejado una huella significativa en la historia del entretenimiento turco. Su romance, nacido en el set de una serie de televisión, capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Love is in the Air no solo fue un éxito televisivo, sino que también propulsó a Hande y Kerem al estrellato internacional. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera del set solo añadió un atractivo extra a la serie. Los fans se enamoraron de Eda y Serkan, y también de Hande y Kerem. Hanke se convirtió en un fenómeno. Sus fotos, sus mensajes, sus apariciones públicas eran seguidos con avidez. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada detalle de sus interacciones, y soñaban con un futuro juntos. La historia de amor de Hande y Kerem se convirtió en un símbolo de esperanza y de romance para muchos. A pesar de la decepción de su ruptura, el legado de Hanke perdura. Su trabajo en Love is in the Air sigue siendo recordado con cariño, y su impacto en la cultura popular turca es innegable. Hande y Kerem por separado han continuado construyendo carreras exitosas, y sus seguidores siguen apoyándolos y esperando con ansia sus nuevos proyectos. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede ser complicado, y que a veces, las relaciones más apasionadas pueden llegar a su fin. Pero también nos enseña que la vida continúa, y que el talento, la perseverancia y el amor propio pueden ayudarnos a superar cualquier adversidad. ***. Reflexiones finales, el valor de la privacidad y la especulación ***. Al final de esta investigación, y después de haber analizado todos los rumores, especulaciones e información disponible, es importante reflexionar sobre algunos aspectos importantes. El valor de la privacidad ***. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. El constante escrutinio público, los rumores y las especulaciones pueden afectar su bienestar emocional y su vida personal. Es importante respetar su espacio y no invadir su intimidad. La complejidad de las relaciones Las relaciones amorosas son complejas y multifacéticas. Pueden haber múltiples factores que contribuyen a una ruptura, y no siempre es posible determinar una única causa. La responsabilidad de los medios Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar de manera precisa y veraz, evitando la difusión de rumores infundados y sensacionalistas. La importancia de la empatía Es importante ser empáticos con las personas involucradas en una ruptura.
La separación puede ser dolorosa, y es fundamental respetar su dolor y su privacidad. Asterisco 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 la especulación como entretenimiento asterisco asterisco la especulación y el análisis de la vida de las celebridades pueden ser entretenidos, pero es importante no perder de vista que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto. En conclusión, la historia de Ander Zell y Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la privacidad. Nos recuerda que aunque las relaciones pueden ser efímeras, el impacto de las personas en nuestras vidas perdura. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado juntos los misterios de la relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin, hemos analizado los rumores, y hemos intentado comprender lo que pudo haber pasado. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de las celebridades turcas y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que este es mi punto de vista, basado en la información disponible y en mi análisis personal. Si ustedes tienen otras teorías, si saben algo más, o si simplemente quieren compartir su opinión, los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a traerles más historias interesantes. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.